Bienvenidos a Van Steen & Katz DIY. Os presento el tutorial de esta semana. En este tutorial vamos a aprender a hacernos el patrón para poder confeccionarnos este tipo de braguita o bombacha básica, en la que a partir de ella podremos hacer todo tipo de modificaciones y sacar otro tipo de prendas. Vamos a empezar a trazar el patrón creando un rectángulo que va a ser digamos que el ancho va a ser el cuarto de nuestro contorno de cadera menos el 30% y el largo va a ser el alto de nuestro tiro. Por tanto, vamos a crear nuestro ancho, la mitad de nuestro ancho, por decirlo de una forma, porque vamos a trabajar vamos a sacar el patrón de la media delantera y vamos a trazar una línea horizontal desde el ángulo superior izquierdo hacia la derecha, que vamos a calcular que es el cuarto de nuestro contorno de cadera menos el 30%. En la cajita de información os dejaré bien explicado cómo se hacen bien los cálculos, qué medidas vamos a necesitar y una tabla de tallas. Ahora estamos marcando lo que es el alto de nuestro tiro, que es lo que nos va a delimitar el largo de nuestro patrón. Vamos a volver a marcar el ancho de nuestro patrón para crear ese rectángulo donde vamos a trabajar. La línea de arriba la vamos a llamar A y B, los puntos A y B. Y el alto de nuestro tiro va a ser la línea A y C. Y luego la línea horizontal de abajo va a ser C y D. Y la línea vertical de la derecha va a ser la línea BD. Ahora vamos a calcular a qué altura tenemos que marcar la línea de caderín, que llaman. Entonces vamos a trabajar sobre la línea de los puntos A a C. Vamos a medir esa línea y vamos a calcular su mitad y a ese resultado le vamos a restar 1,5 centímetros y esa medida que nos da lo vamos a marcar desde A dirección C. Y ahí vamos a trazar una línea en horizontal y esa va a ser lo que se llama la línea de caderín. A esta línea le vamos a llamar los puntos E y los puntos F. Lo va a delimitar los puntos E y los puntos F. Ahora, del punto E hacia la derecha vamos a marcar 2 centímetros y del punto C hacia la derecha vamos a marcar otros 2 centímetros y vamos a unir en vertical esos dos puntos. Al punto de arriba le vamos a llamar H y al punto de abajo le vamos a llamar G. Ahora vamos a calcular la mitad de E a C y de H a G y vamos a marcar una línea en vertical, es decir, vamos a dividirlo por la mitad y esa mitad que nos queda abajo, ese rectángulo que nos queda abajo es lo que va a ser el refuerzo de nuestra prenda. Ese es el refuerzo. Vamos a marcar punto I a ese punto central en la línea de tiro. Y ahora vamos a marcar una línea en diagonal desde el punto H en diagonal de 3,5 centímetros.
Una vez que tengamos marcada esta línea en diagonal, lo único ya que nos queda es trazar una línea en curva que vaya desde el punto G, pasando por la línea I, pasando por ese punto que acabamos de marcar con la línea diagonal de los 3,5 centímetros y que se vaya fusionando con la línea de caderín hasta llegar al punto F, como estáis viendo. Ahora lo que vamos a hacer es desde el punto B hacia la izquierda, es decir, hacia el punto A, vamos a marcar 1 centímetro y lo vamos a unir con el punto F en forma un poco de curva para darle un poco de forma como de cadera. Y de esta manera ya quedaría lo que es el patrón delantero de lo que es la bombacha o braga básica terminada. Con este patrón tendríamos terminado tanto el patrón delantero como lo que es el patrón del refuerzo de nuestra prenda, que sería el rectángulo de abajo. Eso colorearlo un poquito para que tengáis claro que ese rectángulo es el que vamos a utilizar después como refuerzo, y luego a la hora de cortarlo vamos a necesitar 2 piezas de ese rectángulo. Ahora voy a marcar con rotulador negro lo que es en sí el patrón para que quede mejor dibujado. Aquí es donde yo me marco que la pieza tiene que ir posicionada al lomo de la tela, donde pongo doblez, y este es el rectángulo que yo os comento antes, que hay que diferenciarlo. Este es el refuerzo de la prenda. Y ya tendríamos terminado nuestro patrón básico delantero junto con el del refuerzo. Ahora vamos a coger otro folio tamaño DIN A4 y vamos a hacer el patrón trasero. Las medidas, vamos a hacer el mismo rectángulo. Vamos a coger un rectángulo con una medida de ancho del 30% del cuarto del contorno de cadera y de largo de la medida de nuestro alto de tiro. Exactamente igual, con las mismas medidas que el patrón delantero. A este rectángulo le vamos a delimitar con los mismos puntos del delantero, es decir, con los puntos A, B, C y D. Ahora vamos a volver a marcar la línea de caderín, exactamente igual que con el delantero. Vamos a coger la línea de A a C, la vamos a dividir por la mitad y a ese resultado le vamos a restar 1,5 centímetros y esa es la medida donde vamos a marcar la línea de caderín, exactamente igual que en el delantero.
A esta línea le vamos a llamar entre puntos E y punto F. Y ahora del punto C vamos hacia la derecha, es decir, dirección de E, vamos a marcar 2 centímetros y vamos a llamar punto G. Y ahora del punto G hacia el punto F vamos a unirlo con una línea recta. Vamos a hacer lo mismo que con el delantero, del punto B en dirección A vamos a meter 1 centímetro y lo vamos a volver a unir con el punto F. Y lo vamos a unir así con un poco de curva para dar forma de cadera. Y ya tendríamos terminado el patrón trasero básico de nuestra braguita o bombacha. Digamos que ya tenemos las 3 piezas que necesitamos para empezar a confeccionar nuestras braguitas. Esto es lo que es la braguita básica. Y a partir de aquí vamos a empezar a hacer modificaciones pues, para poder crear nuestros culottes, vedetinas, tangas, en fin, el resto de prendas a partir de este patrón. También os comento que este tipo de patrón solamente vale para telas elásticas o telas stretch, pero no vale para telas planas. Es decir, para telas que no tienen elasticidad este patrón no serviría. Bueno, como os estoy indicando aquí, tanto el delantero como el trasero se posicionaría al lomo de la tela, se cortaría solo una pieza y del refuerzo habría que cortar al lomo también, pero 2 piezas. Ahora os voy a hacer un dibujo en pequeño para que sepáis cómo se posicionaría en la tela a la hora de cortar y dónde tendríamos que dejarle medio centímetro como margen de costura. ¿Vale? Solamente en los sitios que os voy a indicar se deja margen de costura, medio centímetro, no más. Y en los sitios que os voy a indicar ahora en el dibujo. Este dibujo os puede servir para haceros una idea cómo se posiciona, cómo habría que cortar y también para haceros un cálculo de la tela que vais a necesitar. Teniendo en cuenta que del delantero solamente cortaríamos una pieza al lomo, del trasero cortaríamos solo una pieza al lomo y del refuerzo cortaríamos 2 piezas al lomo también.
Bueno, estas son las piezas en sí del patrón. Y ahora donde yo os voy a dibujar así en rojo, que os hago una línea gruesa, esos son el medio centímetro que tenemos que dejar de margen de costura. En el trasero, como veis, tanto en la zona de unión al refuerzo como en la zona de la cadera. En la pieza del refuerzo tendríamos que dejar medio centímetro en ambos lados, es decir, tanto arriba como abajo por las dos uniones que haríamos con el delantero y el trasero. Y en la pieza del delantero dejaríamos medio centímetro de margen en la unión con el refuerzo y en la línea de la cadera. Bueno, pues esto sería el final. Yo os puedo asegurar que si seguís estos pasos con vuestras medidas y con la tela de punto, o sea, con una tela que sea stretch, la prenda os queda perfecta, o sea, a vuestra medida. Ni aprieta, ni queda holgura, ni queda bolsas, o sea, queda perfecta. Si os interesa y os gusta, pues podemos seguir otra semana y hacemos las modificaciones. Bueno, ahora lo que estoy haciendo es el siguiente paso que hay que hacer cuando vamos a confeccionar una prenda y tenemos un patrón base. El patrón base siempre tenemos que tenerlo guardado para a partir de él poder crear todos los patrones que queramos a partir de modificaciones. Así que lo que hacemos es copiar de nuevo ese patrón base y a partir de esa copia que hacemos volvemos a crear la prenda en sí o hacemos las modificaciones que queramos. Y este sería el paso que habría que hacer antes de la confección. Así que nada, si os ha gustado ya sabéis, dadme un me gusta, suscribiros si aún no lo habéis hecho, activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba un nuevo tutorial a mi canal y compartid para llegar a más gente. Nos vemos en el próximo tutorial. ¡Chao!